Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo que hacemos cada mañana para deleitarnos en la presencia de Dios, para iniciar nuestro día en oración, para iniciar nuestro día meditando en su palabra. Damos también la bienvenida a los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Buenos días a todos y bueno, bienvenidos a este tiempo devocional. Recordarles brevemente que este audio está colgado pues en el canal de YouTube. Si usted aún no se ha suscrito a nuestro canal, pues le invitamos a que lo haga y a que comparta con otras personas, a que le dé me gusta a los videos para así empezar a ganar notoriedad dentro de la plataforma de YouTube y que empiece la misma plataforma a recomendar nuestros videos para que muchas más personas lo vean. Bueno, vamos a la Biblia y vamos a la palabra de Dios, al capítulo 18 de Primera de Reyes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Estamos viendo la historia, estamos ubicados aquí en el pueblo de Israel, en la historia del rey Acab. Nos dice la Biblia que el rey Acab pues fue que sobrepasó las maldades de reyes anteriores en muchas cosas. Un rey que se dedicó a la idolatría, un rey que se olvidó del temor de Dios, un rey que hizo alianzas con otros pueblos, sobre todo porque contrajo matrimonio con una mala mujer, con una mujer que está catalogada como la mujer más mala de la Biblia, Jezabel. Este rey se dedicó a hacer mucho daño, mucha maldad, y un mal gobernante. Y esos malos gobernantes, pues, y que los que no tienen temor de Dios en su corazón, pues hacen que en la tierra se produzca conflictos, que en la tierra se produzca sequía. Y la tierra estaba experimentando una grave sequía. La tierra estaba experimentando unas consecuencias muy graves en ese tiempo. Había una sequía muy fuerte. ¿A causa de qué? A causa del pecado. A causa del pecado que estaba viviendo, que proclamaba el rey y que estaba viviendo la tierra. La ciudadanía en general estaban en pecado, estaban sumergidos en tremenda idolatría. Y aparece el profeta Elías. En escena. Ya vimos la historia de cómo Dios lo llevó al desierto, de cómo Dios lo llevó al arroyo alimentado por cuervos, luego con la viuda. Durante 3 años estuvo en ese tiempo. Ahora, ¿qué pasa en esos 3 años? Ahora aquí nos preguntamos por qué Dios permite que un siervo de Dios viva esta situación. Bueno, era una preparación, era una demostración al rey, a los gobernantes, de que sus dioses no funcionaban, de que sus dioses pues no podían hacer nada, de que solo Dios era el único que podía hacer algo, hacer una verdadera transformación. Y aquí aparece esa acción de Dios, calmando la sequía y entrando Dios en acción para contrarrestar todo esto que estaba pasando. Y eso es lo que pasa en el capítulo 18. En el capítulo 18 encontramos varias cosas. Primero, que Elías vuelve y aparece. Elías regresa para ver a Acab, confronta a Acab y lo desafía a una prueba. Le dice que lleve sus profetas, que lleve los profetas de Baal al monte Carmelo, que allá se va a definir quién es Dios verdaderamente, o quién verdaderamente actúa, si los dioses de ellos o el Dios verdadero, el Dios de Israel. De eso se trata este capítulo 18. Vamos a mirar la primera parte. Dice así: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab
llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha hallado nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve y di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Vamos a parar ahí entonces en esta primera parte para ver aquí cosas bien interesantes. Primero empieza el capítulo diciendo: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Aquí se dice pronto, pero 3 años de hambre, 3 años de necesidad, 3 años de una sequía muy fuerte, 3 años de no encontrar alimentación. En el capítulo 17, en la segunda parte, cuando vemos a la viuda de Sarepta, una viuda recogiendo un par de leños con un poquito de harina, con un poquito de aceite, solamente con un puñadito para comer y para vivir y para quizás dejarse morir. Esa escena de la viuda de Sarepta nos deja ver la crisis tan fuerte que estaba viviendo el pueblo de Israel. La crisis tan fuerte que estaban viviendo en medio de esa sequía tan fuerte. Y dice: pasados muchos días. Ahora vemos que aquí nos está conectando con esa situación. O sea, Dios sostuvo al profeta, Dios sostuvo al siervo de Dios. Y aquí viene la primera gran lección. Dios da sostenimiento a los siervos. Dios da sostenimiento a sus siervos. En medio de las sequías, en medio de las situaciones más difíciles, porque como siervos de Dios hemos pasado o hemos vivido por situaciones difíciles, hemos vivido tiempos de sequía, hemos vivido tiempos donde muchas veces el sol no se mueve. Estamos ahí en unos tiempos de necesidad, pero Dios siempre sostiene a sus siervos. Y aquí viene una de las primeras lecciones: aprender a esperar en el Señor, aún en tiempos de sequía y aún en tiempos de necesidad. El Señor es el que sostiene.
a los que verdaderamente son siervos, a los que verdaderamente esperamos en Él. Ahora, estos tiempos de sequía también se convierten en una prueba para el corazón de las personas. Esto es como muy parecido a lo que vivió el pueblo de Israel al salir de Egipto, cuando empezaron a deambular por el desierto, a caminar. Les faltaba agua, pero esa era la prueba. Y mire que estas personas perdían el año, perdían el examen. ¿Por qué? Porque cuando empezaban a faltarle agua, empezaban a quejarse. Nos vas a matar y se le quejaban a Moisés. Nos vas a matar de hambre, nos trajiste aquí para matarnos, hubiera sido mejor quedarnos en Egipto, etcétera, etcétera. A lo mejor esto también era una prueba, este tiempo también era una prueba para el pueblo en general, para que reaccionaran. Este tiempo era una prueba para que abrieran sus ojos, para que volvieran sus ojos a Dios. Desafortunadamente, Dios en ciertas ocasiones permite ese tipo de pruebas para que sus hijos reaccionemos, para que sus hijos aprendamos a levantar nuestra cabeza, nuestra mirada a Dios y a decirle: Señor, aquí estamos, acuérdate de nosotros. Los tiempos de prueba y los tiempos de sequía son precisamente permitidos por Dios para probar nuestra fe, para probar nuestra creencia. Desafortunadamente, muchos creyentes pierden el examen cuando llega el momento de la prueba. Dice aquí 3 años, dice: en el tercer año vino palabra de Jehová a Elías. En el tercer año vino palabra de Jehová a Elías diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Mire esto, no era cuando el pueblo quisiera, no era cuando cada uno lo dispusiera, no. Todo estaba en las manos de Dios. Pero cuando el pueblo empieza a volver su corazón, cuando el pueblo clama, Dios responde. Seguramente, aquí hubo un clamor que no nos cuentan las Escrituras, pero seguramente lo hubo. Seguramente hubo personas temerosas de Dios que estuvieron orando, que estuvieron clamando. Y aquí Dios se acuerda y dice: ve, muéstrate a Elías, porque yo haré llover sobre la faz de la tierra. O sea, no es Acab con sus mucha locuacidad, no era Jezabel, no eran los dioses de Jezabel. Y aquí viene: yo haré llover. O sea, preséntate. Recuerde que Elías era el representante de Dios, era el siervo de Dios. Y dice aquí en el versículo 2, dice: fue Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Mire cómo nos ilustra la palabra de Dios. La situación estaba al límite. La situación estaba que ya no podían más. Estaban al límite. Era gravísimo lo que estaba pasando. Y dice, Acab se junta con Abdías. Abdías era el mayordomo temeroso de Dios. Era un mayordomo que escondió unos profetas. Aquí nos menciona un episodio. Dice que cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías escondió un número de profetas en unas cuevas. Y aquí nos menciona un hecho también relevante, que es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando Jezabel destruía a los profetas, el espíritu de Jezabel persigue a los siervos. Y aquí viene otro punto más que entendemos de este espíritu. Jezabel es un espíritu inmundo que tiene como objetivo dañar la identidad del varón como cabeza, dañar la identidad, dañar los roles, pero sobre todo también persigue a los profetas, persigue a los siervos de Dios. Jezabel persigue a los siervos. Jezabel es un espíritu de persecución a los profetas. Eso lo vemos aquí,
en la misma figura de Jezabel. Pero más adelante lo encontramos cuando Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista aparece en escena, aparece una mujer llamada Herodías, que era la que controlaba el reino. Es otra Jezabel. Esa es otra Jezabel. ¿Y qué hizo Herodías? Herodías quería matar a Juan el Bautista, al profeta. Hasta que lo consiguió. Se inventa una estrategia y lo manda a matar. Mire que esto es fuerte. Los siervos de Dios sometidos a persecución por el espíritu de Jezabel. Y aquí es donde nosotros tenemos como siervos que dar la pelea. Ahora recuerde que la lucha es espiritual. Tenemos que permanecer en el Señor ante esa persecución. Tenemos que permanecer en el Señor ante esos ataques del enemigo y no dejarnos seducir por ese espíritu idólatra, por ese espíritu de manipulación. Y aquí aparece entonces que Abdías se encuentra con Elías. Y aquí aparecen 3 palabras, bueno, realmente es una, que la repiten 3 veces. Aquí está Elías. Aparece en el versículo 8, aparece en el versículo 11 y aparece en el versículo 14. El anuncio. Mire, ¿de qué nos habla todo esto? Y es que hace falta que aparezcan hombres valientes como Elías. Hombres valientes que vengan a anunciar la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 7, yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Mire esto tan tenaz. O sea, la proclamación. Aquí está Elías. ¿Qué representa Elías? Bueno, Elías, el nombre de Elías. El nombre de Elías significa Jehová es Dios. Jehová es el Dios. Algo así. Eso representa el nombre, eso significa el nombre de Elías. Jehová es el Dios. Y aquí estaba la proclamación. Ve y di al rey: aquí está Elías. O sea, en otras palabras, aquí no hay un juego de palabras. Aquí está el representante de Dios. Y se anuncia 3 veces en este pasaje. Mire, en medio de un mundo que está en crisis, en medio de un mundo que está pasando una grave sequía, porque eso es lo que estamos viviendo hoy, una grave crisis de todos los niveles. Se necesitan hombres valientes como Elías, hombres que no se dejen manipular por espíritu de Jezabel, hombres que no se amilanen, hombres que le planten cara al pecado, que le planten cara a la situación. Elías tenía claro de dónde venía la situación. Y era un problema de pecado del gobernante. Cuando Elías se encuentra con Acab, mire la conversación. O sea, Elías no tiene temor. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Está en el versículo 17. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mire que Elías de una lo confronta. Y aquí viene la confrontación. Aquí viene la confrontación que usted y yo, como siervos de Dios, debemos de tener. O sea, tener claro que el pecado trae como consecuencia la sequía espiritual. Pero también nosotros tenemos que anunciar. Y no podemos como ocultar ese pecado con pañitos de agua tibia. No, hay que ser claros.
Hay que ser claro. Y Elías le responde, porque le estaban echando la culpa a Elías. Y le dice, yo no he turbado. Tú y la casa de tu padre dejaron los mandamientos y siguieron a los Baales. O sea que lo que se está viviendo hoy es una consecuencia del alejamiento. Lo que se vive actualmente es una consecuencia del alejamiento de Dios. Pero se necesitan hombres como Elías. Como les decía, hombres temerosos de Dios, hombres que permanezcan en su presencia, hombres que estén con su corazón bien puesto en el Señor. Hombres como Elías, hombres como Abdías, que no se dejan seducir por el pecado, por los Baales, por lo que dice la sociedad. Hoy en día estamos viviendo una sociedad bastante elocuente y bastante absorbente, esa es la palabra. Una sociedad que quiere, o una cultura que quiere absorber a la gente e impregnarlo todo con su pecado. Y no podemos. Tenemos que rechazarlo. Recuerde, Dios ama a los pecadores, pero aquellos que se arrepienten. Dios ama al ser humano. De hecho, le da una oportunidad de que se arrepienta, pero aborrece al pecado. Y usted y yo, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que tener esa confrontación y no dejarnos seducir por el pecado. Aquí viene el mensaje, este es el mensaje. Un hombre que se plantó, un hombre que viene a dar la cara y a decirle al rey en su cara, yo no soy el que turba a Israel, eres tú con tu pecado, eres tú con tu mal actuar, eres tú con tu idolatría. Y ahí es donde viene esta situación. Ahora, este versículo nos da pie para definitivamente hacer caer un mito, una mentira que durante muchos años ha creído el pueblo de Dios y el pueblo cristiano y los creyentes. Que los cristianos no deben de meterse en política. Hay muchos que, durante mucho tiempo se ha dicho eso, que la política es del diablo y los cristianos no deben de meterse en política. Y entonces, cuando un cristiano, cuando un creyente decide meterse a la política, pues los demás le tiran piedra. Mire, primero, eso es un llamado. Eso es un llamado. ¿Cuál es la motivación de ese creyente, de ese líder, de ese pastor en meterse allá? Primero tenemos que mirarlo. Segundo, es un deber que nosotros tenemos. Porque si en algún lugar hay corrupción, si en algún lugar hay cosas que se están haciendo mal, pues es allá arriba, en las altas esferas del poder, donde están los gobernantes, donde están los altos cargos, los mandatarios, donde se toman las decisiones. Y debe haber alguien que vaya y se acerque a esas personas, al presidente, al vicepresidente, a los ministros, y que les hable de Dios. Y eso estaba haciendo Elías. Se acercó al rey, se acercó al mandatario, y vino y le trajo palabra. Y aquí viene el mensaje. Usted y yo somos hombres y mujeres como Elías. Que se tenga que decir, aquí está Elías. Y esa palabra yo quiero que resuene. Aquí está Elías. Aquí está el hombre que viene a traer palabra de Dios. Que se diga, aquí está Elías. En medio de la sociedad que está corrompida, aquí está Elías, que viene a anunciar palabra de Dios a los compañeros de trabajo, que viene a anunciar palabra de Dios
a la sociedad que está dañada y que necesita de una restauración. Aquí está Elías. Esa es la palabra. Y Elías le lanza un desafío a Acab. Y aquí dejamos esta primera parte. Bueno, tráigase los profetas. Y yo voy a venir solo al Monte Carmelo. Vamos a hacer un sacrificio. Y a ver quién es Dios. Ese es el desafío. Ustedes están creyendo que sus dioses los van a sacar de esta sequía. Pues bueno, vamos a tomar un desafío. Y vamos a demostrar quién es Dios verdadero. Quién es Dios verdaderamente. Y de eso se trata lo que vamos a estudiar mañana. Entonces yo les invito a que oremos y terminemos este tiempo dándole gracias a nuestro Padre Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta preciosa oportunidad de estar contigo, de estar en tu presencia, de deleitarnos en tu amor, de deleitarnos en tu gracia, de deleitarnos en tu misericordia. Padre Dios, en esta mañana nosotros nos presentamos ante ti. Padre, sabemos que cuando hay pecado, cuando hay situaciones difíciles, se viene sobre el pueblo, sobre la ciudad, sobre las casas, una terrible sequía. Padre, a lo mejor hemos estado experimentando una sequía muy fuerte en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras casas. Te pedimos perdón, mi Señor. Te pedimos perdón porque sabemos que estas cosas llegan en su mayoría como fruto, como consecuencia del pecado, como consecuencia de malas decisiones, como consecuencia de dejar tu temor. Padre Dios, yo te doy gracias y te pido perdón, Señor. Te pedimos perdón. Ayúdanos, Padre, a acercarnos a ti. Ayúdanos, Padre, cada día a acercarnos a tu presencia, a deleitarnos en ti, a deleitarnos en tu amor y en tu bondad, a deleitarnos en tu fidelidad y a ser temerosos de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Hoy renunciamos a todo pecado. Hoy renunciamos a toda dureza de corazón. Hoy renunciamos, Señor, a toda mala actitud, a toda idolatría en nuestro interior. Que hoy te pedimos, Padre, que actúes, que muevas tu mano, que seas tú quitando toda sequía de nuestras vidas y de nuestros corazones. Padre Dios, yo te doy gracias. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres valientes que actúan como Elías, que actúan en tu temor, Señor, pero sin temor a la sociedad, sin temor, Señor, a los señalamientos, sin temor a nada, sino solamente temiéndote a ti. Y que se diga en medio de una sociedad en problemas, en medio de una sociedad llena de sequía y llena de pecado, aquí está Elías. Padre Dios, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer en integridad. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos, Padre, a vivir dependiendo de ti todos los días de nuestra vida. Padre, para que el mundo conozca que tú eres Dios, para que el mundo conozca que solo tú y solo en ti se puede confiar, que no se puede confiar en otros dioses, porque no existen. Solamente tú, Señor, eres el que responde. Solamente tú, Señor, eres el que transforma, porque tú eres el Dios verdadero, el Dios que derrama su presencia, que nos llena, que nos sacia y que nos fortalece. Padre Dios, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Te exalto, precioso Rey y Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.